Bueno, sobre la justicia global. Sobre la justicia global yo tomo un autor que es Thomas Pogge, que fue un dirigido de John Rawls, pero él hace un cambio que a mí me parece muy bien, me gusta mucho, en lo concerniente a lo mundial, lo internacional, lo que vamos a llamar global. Es decir, Rawls, así como Kant, así como Kelsen, tomaban la cuestión internacional como un contrato, como un acuerdo entre países. Por lo tanto, lo que ellos buscaban era garantizar la paz. Garantizar la paz significa que hay un acuerdo, un pacto, pero, pero que no hay más que solidaridad con los otros países. Es decir, no hay una concepción que abarque a todos los ciudadanos que existen en todos los países del mundo. Entonces, lo que plantea Pogge es diferente. Lo que plantea él desde una perspectiva absolutamente liberal también, como la de Rawls, y teniendo en cuenta que en esta perspectiva liberal todas las personas tienen responsabilidad por las otras que conviven con ellos. Es decir, cada ciudadano tiene una responsabilidad por lo que le pasa al resto de los ciudadanos. Y lo que ya se venía viendo en las discusiones sobre la cuestión de lo global, pero lo deja bien claro Thomas Pogge, es que él pretende una ciudadanía global. Es decir, todos los que habitan el planeta, todas las personas, todos los seres humanos que habitan el planeta, serían ciudadanos del mundo, serían ciudadanos globales. Para ello, él piensa en el jus cogens, que es una ley natural, que significa que esta ley natural, esta jus cogens, está más allá de lo que tiene que ver con una legislación o lo consuetudinario, con el aspecto judicial, con el resto de las leyes. Un ejemplo que deja más claro esto es, él dice que si los nazis hubieran querido, no podrían haber derogado los derechos humanos, porque los derechos humanos no se crean a través de la legislación, sino que los derechos humanos son previos a la legislación misma. Otro ejemplo que está muy claro con respecto al tema de la responsabilidad, él dice que si uno viaja a otro país y tiene un accidente, choca con el auto y atropella a un ciclista, no por ser extranjero y no tener la ciudadanía del país donde están, va a dejar de tener responsabilidades. Va a tener responsabilidades donde vaya. ¿Por qué? Por esta cuestión que significa que cada ciudadano del mundo tiene responsabilidad. Él va a hablar de responsabilidad positiva, responsabilidad negativa. Por supuesto, no todos podremos salir a hacer algo por alguien que es un ciudadano que está en otro continente, que ni siquiera conocemos, ¿no? Esto está claro. Pero hay cierta responsabilidad. Y a mí me parece que está muy claro con respecto a lo que tiene que ver con la contaminación del ambiente. Lo que dicen los ambientalistas es, bueno, no usemos tanta agua, no hagamos esto, no tiremos tanta basura,
tratemos de crear un ambiente sustentable, porque el planeta, que pertenece a todos, está sufriendo, y por lo tanto eso va a hacer que más adelante no podamos disfrutar o, o poder vivir eh, una vida sana si seguimos estropeando el planeta. Esto está claro, digamos, no nos lleva a ningún error. Previamente uno ve que el desarrollo en lo que tiene que ver con lo internacional estaba en la preocupación de la guerra, de que hubiera paz en el mundo. Digamos, la palomita blanca diciendo, bueno, por favor, no hagan la guerra, etc. Pero, por un lado, esto no se cumple mucho, ¿no? Y por otra parte, no pareciera que pueda ser el único elemento importante para alcanzar lo que se llamaría la justicia global. Y la justicia global no es ni el derecho de gentes, no es el derecho internacional, no es la ética internacional, es una distribución entre todos los ciudadanos del mundo, que terminan siendo conciudadanos, visto desde este punto, y esta distribución tiene que ser de forma tal que todos alcancen el florecimiento humano. Norman Daniels decía en su momento, en un texto de 2008, él, preocupado por el tema de la salud y además muy influido por el equilibrio reflexivo, que lo usó mucho en los temas éticos, que esto es toda una discusión que va a zanjarse a través de una generación de teóricos que todavía tienen que discutir un montón de cosas. Y dice que de estos generación de pensadores y hacedores que van a lidiar con el problema, el proceso involucrará trabajo de ida y vuelta entre los juicios, basado en los argumentos y la evidencia sobre lo que es justo, en particular las prácticas o decisiones de la operación de agentes internacionales o de legisladores, y más consideraciones teóricas. En una palabra, está pensando que el equilibrio reflexivo va a hacer que vayamos y volvamos muchísimas veces, y que esto está en pañales. Es la verdad, digamos, hay guerras, no hay paz, no hay comprensión de lo que le pasa al otro, hay egoísmo, hay falta de consideración, ni siquiera hay lo que decía Hobbes y Rawls, que es esta solidaridad a través de la frontera, porque ellos decían, bueno, la justicia está dentro de la frontera. Lo que pasa es que lo que ellos piensan es que está dentro de la frontera porque no hay otra forma en la que se pueda dar una distribución, si no es a través de los organismos del Estado. La cuestión internacional o la cuestión global tiene ciertos ribetes. Por ejemplo, nosotros sabemos que los organismos internacionales o transnacionales no han tenido éxito con su accionar, que Naciones Unidas no tiene ningún poder en realidad, que es más bien una cuestión hasta diplomática, que el tribunal o la Corte Penal Internacional está haciendo atisbos de para alcanzar la justicia en lo procedimental, en el ámbito de lo jurídico, digamos, poder sancionar a los que no respetan los acuerdos internacionales, por ejemplo, dentro de los conflictos armados, o los que cometen ciertos crímenes desde un lugar del Estado, por ejemplo.
Bueno, todo esto son intentos, pero es obvio que no hay un organismo que represente a todos. ¿Podría existir en el futuro? Esto es también difícil de pensar porque, por ejemplo, Thomas Nagel lo dice, a lo mejor sería peligroso que hubiera un gobierno del mundo, digamos, un gobierno global. ¿A qué nos llevaría? Porque si es un gobierno donde las personas son muy democráticas, podría andar bien, pero ¿cómo nos garantizamos esta democracia? ¿Cómo, no, cómo hacemos para evitar que haya un Estado absoluto, pero que esta vez sea global? Estos son muchos de los interrogantes. Por supuesto, esto está todo por darse, pero hay algo que me parece evidente y es que en esto de eh, evaluar cómo están unos países y cómo, no, y cómo están otros, es tan evidente que unos están mucho mejor y otros no pueden alcanzar nunca ese estado de bienestar, ¿no? No digo riqueza para no tener que explicar que no estamos hablando de que se hagan ricos, sino que gocen de buena salud, que puedan llevar una vida buena, que sean educados, digamos. Está la diferencia que la preocupación sobre la cuestión global persiste y, y ha estado permanentemente en el pensamiento de los teóricos fines del siglo XX y principios del XXI, especialmente después de lo que llamamos la globalización, que es un fenómeno económico que ha cambiado el mundo, pero ha cambiado el mundo no para mayor bienestar de los que menos tienen, más bien diríamos que ha cambiado el mundo para que ciertos grupos sigan teniendo más poder que otros, es decir, que ciertos grupos eh, tengan más capitales que otros. Eh, el tema de los pobres del mundo, como dice este Pogue, también es un área de discusión, ¿no? ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los ricos? Él da un listado de países, ¿no? Y trabaja mucho en lo referente a el desarrollo económico de estos países y cómo estos países podrían ayudar a los que tienen menos. En la migración se ha visto mucho en los últimos tiempos digo las últimas décadas, ¿no? Que hay mucho movimiento de población justamente porque unos viven muy mal y pretenden eh, poder alcanzar una vida más plena para sus familias, entonces abandonan sus territorios, sus hogares, su entorno, cosa que en realidad el, pensar que los migrantes están contentos con este cambio de paradigma cultural, social, estar lejos de sus familias, de los lugares donde han sido felices, es un error, es un error. Lo que pasa es que la gente trata de conseguir algo mejor porque no soportan más la pobreza, por ejemplo, como los países africanos, ¿no? Eh, y ahí uno encuentra que cruzan como pueden el Mediterráneo para alcanzar
las costas de Italia y poder llegar a Europa. Y donde hay muchísimos muertos, porque en ese mar han quedado muchísimos muertos porque no pudieron alcanzar lo que querían. En el medio hay traficantes que les venden el pasaje en un barco que ni siquiera tiene capitán y lo tienen que manejar ellos y no llegan a ninguna parte. Estos movimientos de población significa que en realidad nosotros o los países más poderosos deberían pensar en que hay que hacer algo para que los países más empobrecidos, los que no tienen ventajas, puedan vivir bien y no tengan que trasladar su población, porque después cuando llegan además a los países más poderosos, ahí empieza a haber una xenofobia, eh, no, no soportan la idea de que vengan migrantes a supuestamente quitarles trabajos a los nacionales. Digo supuestamente porque hay que pensar que la mayoría de los migrantes toma trabajos que son no calificados. Entonces, es evidente que no les van a quitar todos los trabajos. Entonces, volviendo a la idea de Rawls con respecto a la equidad y a esta distribución equitativa, deberíamos pensar en que estos países desarrollados, ¿no?, lo piensen mejor y vean de qué forma hacer que el globo, digamos, contenga grupos nacionales o grupos que han nacido en esos lugares. No quiero hablar de nacionalidad porque no quiero hablar de Estado-nación, porque me parece que el tema es que el Estado-nación, como lo conocimos, se está desvaneciendo. Esto empezó con la globalización y ahora sigue con el debate sobre la justicia global. Por otra parte, Pogue, que habla de los que tienen más ventajas, los que no tienen ventajas, no deja bien en claro los países que están en el medio, digamos, que subsisten bastante bien, que no son de los que en algún momento se hablaba del primer mundo, que después se habló primer mundo, segundo mundo, el tercer mundo, después se habló de centro-periferia, son todas teorías, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de centro-periferia, que no son países centrales, pero tampoco están en la gran periferia. Por ejemplo, hay países como la Argentina que tiene muchas necesidades, pero no puede ser comparado con ciertos países de África donde no tienen ni siquiera agua ni alimentos. Digamos, la cuestión económica está muy mal, pero hasta el territorio, hasta la tierra tiene, digamos, recursos como para que la gente pueda subsistir. Que dentro haya una desigualdad socioeconómica y cultural es otra cosa. Pero como país, uno no lo puede comparar con un país donde no siquiera llega el agua y donde todo es desierto, por ejemplo. Entonces, me parece estas comparaciones entre los ricos globales y los pobres globales, en el medio debería haber algo donde hay otros países que también pueden aportar lo suyo en esto, como decíamos, la responsabilidad positiva y la responsabilidad negativa. Hay una responsabilidad negativa que, por ejemplo, queda muy evidente con el tema de lo ambiental, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el planeta? Pero
también hay que pensar en otras formas, y todo esto, como decía Norman Daniels, está en discusión. Me gustaría cerrar esto con una reflexión de Dieterlen. Ella dice sobre el florecimiento humano: nos compromete a ver problemas como el de la pobreza y la desigualdad desde una perspectiva mucho más extensa. No solo perjudican el poder adquisitivo de las personas, sino también, lo que es peor, su capacidad de alcanzar las metas que se han propuesto. Hay metas que se han propuesto, hay responsabilidades de todos los ciudadanos del mundo, hay una estructura jurídica por explotar, digamos, hay que conformar cierto paquete de leyes, ¿no?, que garanticen, hay que construir instituciones que las garanticen. Está todo por hacerse, y nosotros estamos pensando nada más que en la situación propia a veces, y no nos damos cuenta que la vulnerabilidad nos alcanza también de muchas formas, ¿no? Esto es todo para debatir y todo para reflexionar.